Saludamos entonces a la psicóloga que nos va a acompañar hoy día. Daniela, ¿nos escuchas? Sí, los escucho súper bien. ¿Tú me Ahí está escuchas? Daniela. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento, por aportar también acá a lo que es la región del Biobío, a toda su gente. Y hoy vamos a estar conversando un tema que es sumamente... Me voy a sentar con permiso, Daniela, quiero estar Asiento, por cómoda favor, siéntate como en tu casa. para conversar contigo. Un tema muy importante que es la comunicación y la confianza que los padres tienen que generar con sus hijos, con las nuevas generaciones. Estamos en tiempos difíciles, Daniela, saliendo recién de una pandemia que ha tenido a los chicos mucho tiempo en las casas con clases online, sin sociabilizar tanto. Entonces es un tema muy interesante, por supuesto, de transmitir, y te queremos agradecer, por supuesto, que estés con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Solo pedirles disculpas porque estoy súper resfriada. Entonces, esta no es mi voz original. No te preocupes porque se escucha perfecto, Daniela, así que no hay Ya, problema. súper. Gracias de igual Pero forma por por eso estar... me ven así como congestionadas por eso. El resfrío parece que se ha vuelto contagioso y masivo. Me imagino, hay que cuidarse en estos tiempos, Dani. Y comencemos de Sí, lleno con este tema. Cuéntanos cómo sí. podemos realizar una comunicación efectiva, cómo podemos generar esta confianza que es necesaria para el desarrollo de nuestros niños. Mira, a mí me gustaría primero hacer un pequeño contexto que nos invite a la reflexión. Siempre trato de centrarlo un poco desde allí, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Erickson. Erickson habla que nosotros como seres humanos a lo largo de toda la vida tenemos etapas donde vamos cumpliendo ciertos como desafíos, y dependiendo cómo los vayamos enfrentando, vamos avanzando más o menos cojos para la siguiente, ¿ya? Eh, y la primera etapa, estoy hablando la primera de bebé, desde que naces hasta más o menos el año y medio, se llama confianza versus desconfianza. Imagínate, la primera. Al tiro. Y la primera es la que sienta las bases de cómo tú te vas a relacionar con el mundo, ¿ya? ¿Qué es lo bonito de este autor? Es que él habla de un sano equilibrio, porque dice, ¿sabes qué? Si tú cuando eres bebé y hasta el año y medio, piensa que las niñas empiezan a caminar cerca del año, ¿sí? Entonces, además tiene que ver con la exploración inicial del mundo. Estamos hablando de bebés que se llevan, por ejemplo, objetos a la boca, que después empiezan a gatear, que empiezan a caminar. Entonces, si es que hay una familia, por ejemplo, que frente a las necesidades de ese bebé que todavía no sabe comunicarse verbalmente, que lo comunica a través de llantos, de gestos, de movimientos, ¿no es cierto? La labor de la familia es, por un lado, acoger esa necesidad, entenderla y devolverle un satisfactor a esa necesidad. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, tenemos a un bebé que llora y hay un papá o una mamá que dice, debe tener hambre. Entonces, en vez de decir, pucha, que estás llorando de nuevo, que tanto lloras, que me tienes cansado, que no sé qué, ¿no es cierto? El tema es acoger esa necesidad y decir, lo que pasa es que tienes hambre, y satisfacerla, ya sea con pecho, con mamadera, con comida, con lo que sea, ¿no? O tal vez porque hay que cambiar un pañal, o tal vez porque necesita un abrazo. El cómo nosotros respondamos a las emociones de nuestros hijos y a sus necesidades, finalmente nosotros somos el puente del mundo para ellos. Entonces, si nosotros reaccionamos, por ejemplo, con brusquedad o frente a los movimientos de los niños, cuidado que te puedes caer, que no toques eso, que eso está mal, que no sé qué, que no lo tomen en brazos, o sobreprotegerlo, finalmente lo que estamos haciendo es mostrarles un mundo amenazante, ¿cierto? Le estoy entregando demasiada desconfianza de que este mundo no va a reconocer mis necesidades, no me va a entender, del cual tengo que protegerme porque es un riesgo constante. Pero ¿por qué te digo que es lo bonito de este autor? Es que finalmente él dice, tampoco se trata de irnos del otro extremo. Porque una familia que responde a todas las necesidades, que es puro amor, que es pura entrega, pura exploración, también cae en una negligencia. Porque también es necesario tener cierta cuota de desconfianza. ¿Cuál es el tema? Que entre la desconfianza y la confianza tiene que ganar la confianza. Y si gana la confianza, ese niño y esa niña crece con esperanza. Crece sabiendo que en el mundo hay cosas malas, pero que principalmente hay cosas buenas. Que en el mundo se va a encontrar con gente que no lo entiende, pero que hay mucha gente que sí lo va a entender. ¿Me explico? Sí.
¿Por qué te pongo esto como ejemplo inicial? Porque uno podría decir, bueno, pero yo no estoy hablando de la confianza o la comunicación que yo quiero generar con un bebé de 1 año y medio. Yo entiendo que la pregunta va con los más grandes, ¿no? Como cómo lo hacemos para fortalecer esa confianza. La primera invitación es a mirar cómo lo hiciste en ese periodo. ¿Para qué? Para saber entonces qué tienes que compensar y desde dónde entender a tu hijo. Porque si tu hijo es un niño, por ejemplo, tremendamente temeroso y dices, ay, pero ¿por qué tienes tanto miedo a todo? Si chuta, en verdad yo le enseñé a tener miedo a todo. Entonces también yo soy la persona indicada a que deje de tenerle miedo a todo. Pero si yo le tengo miedo a todo, entonces el primer trabajo es conmigo. Los niños, mucho más que entender las palabras que yo le digo, van a entender mis actos. Si yo a mi hijo le digo, por ejemplo, está mal mentir, no debieras mentir, y después, no sé, llaman por teléfono y yo no quiero hablar por teléfono con esa persona, le digo, ay, pero dile que no estoy, que la llamo más rato. ¿Qué va a entender ese niño o esa niña? Efectivamente que se puede mentir también, o sea, no ve el ejemplo de sus padres en ese caso, ve la inconsecuencia. Exacto. Entonces va a entender y va a aprender más allá del lenguaje, de mi comportamiento y de mi conducta. Si yo le digo, oye, pero si este mundo es súper bueno, tranquilo, como siéntete con confianza, pero después me escucha decir, ay, qué complejo, no, es que es muy tarde, quizás que me va a llamar, hoy me van a retar. ¿Me explico? Entonces yo sí le estoy mostrando que el mundo es un mundo del cual temer. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué hago referencia a como al mundo? Porque finalmente nosotros somos inicialmente sus mundos. Si yo quiero tener una buena comunicación y que mi hijo o mi hija tengan confianza en mí, es un lazo que se genera y que no nace así solo por ser mamá o por ser papá. No es como, ay, sí, porque yo soy tu papá, tienes que confiar en mí. Es un tema de consecuencia, es un tema de constancia, es un tema de ir adaptándonos a las necesidades de nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos, ¿ya? No soy la misma mamá para los 3. No puedo ser la misma mamá para los 3. Uno tiene 12, el otro tiene 8, el otro tiene 4. Necesitan mamás distintas. Necesitan tipos de juegos distintos, tipos de conversación distintas, cantidad de tiempo, salidas, regaloneos distintos, sienten el amor de forma distinta, y no solo por sus edades, sino por su forma de ser. Entonces, si yo quiero generar una buena comunicación y que mi hijo me tenga confianza, lo esencial es que vean lo que esperan al 1 año y medio. Que me quieran, que me respeten, que me cuiden, que me pongan atención. Qué lindo, Daniela. Eso tiene que estar en todas las edades. Por supuesto. Sí, bueno, qué lindo lo que tú señalas, porque además de darnos tu visión, digamos, como profesional en el área, también lo hablas desde la experiencia de ser madre. Y ¿sabes qué? Lo que comentabas anteriormente y que yo creo que quizás mucha gente lo cree o puede ser un mito, y por eso que quiero tu ayuda, cuando dicen, déjalo que llore, déjalo que se le va a pasar solo, es parte del crecimiento, ¿eso está bien, está mal? ¿Cómo lo podemos hacer para equilibrar y para no caer, ¿cierto?, en el consentimiento en todo momento, pero también en la falta de atención? Claro. Bueno, por eso me gusta este autor que te comenté, porque él busca siempre el equilibrio. No dice aquí esto totalmente bueno, totalmente malo. Tiene que tener de las dos, pero tiene que ganar la buena, entre comillas. ¿No es cierto? La de confianza, la de autonomía, que son distintas como etapas donde van como avanzando. Hay un libro que se llama Duérmete, niño, que está muy de moda, y es doloroso que esté de moda, porque claro, lo que dice es que finalmente es un libro que se le entrega a las familias cuando los niños tienen trastornos del sueño y tienden a llorar mucho por las noches. Entonces el consejo que da este libro es que finalmente lo dejes llorar, porque se va a quedar dormido. Entonces no lo apapaches, no entres a ver qué le pasa, no te acuestes con él, no lo acompañes, nada de eso. Déjalo llorar, porque se va a quedar dormido eventualmente. Si no, va a entender que llorando va a lograr tu atención, ¿sí? Sí, claro, un bebé o un niño, cualquiera de nosotros, después de tanto llorar se va a quedar dormido. Es un proceso biológico, ¿no? Pero entre medio, lo que le enseñaste es que cualquier cosa que necesite no vas a estar ahí. En que hay algo de él o de ella que no logra manejar, que lo angustia, que lo asusta, que necesita de ese adulto que lo cuide, que lo acompañe, y ese adulto le dice, duérmete solo.
Entonces, ¿qué estamos esperando para ese niño o esa niña cuando sean adolescentes y vengan todos los cambios hormonales, por ejemplo? Que es algo que también les cuesta regular si es que no tienen la contención o no tienen una familia que les haya explicado qué es lo que va a pasar, que los vaya acompañando en el proceso, que estén disponibles para las preguntas, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué va a suceder? Ese niño finalmente o esa niña, cuando lleguen a esa adolescencia, van a explotar en sus hormonas, porque les dijeron no hazlo solo. Y en la forma de relacionarse también con los demás, eso se ve, se presenta, digamos, todo lo que uno vive cuando niño, también tiende a vivirlo cuando es más grande, de pronto, y por eso la crianza también es tan importante, como tú señalas desde el inicio, criar a un niño con confianza, con amor, es vital para que ellos cuando sean más grandes, cuando se puedan desenvolver solos, digamos, ¿cierto?, lo puedan hacer de la manera correcta, sin ansiedades, sin traumas. Sana. Yo pondría más sana que correcta, porque finalmente, ¿qué es lo correcto? Claro, podemos sano. estipular algunas cosas como correctas en cuanto a lo valórico, ¿no? O sea, si hablamos de, no sé, pues matar o no matar, perfecto, tenemos claro que es correcto y que no. Claro. Pero yo creo que la idea es crecer lo más sano posible. Y por eso te comentaba que en este proceso de las etapas es como idealmente pasar lo menos cojo a la siguiente, porque nunca vamos a tener una vida totalmente equilibrada que nos lleve a pasar todas las etapas de forma perfecta, así limpia, ¿no? Pero esas cojerías, finalmente hay otro término que me gusta mucho en psicología, que es la sublimación. Como nosotros somos conscientes de aquellas cosas que nos han dolido, que nos han faltado, que nos han hecho daño, y las transformamos en algo productivo y útil para la sociedad. Pero para eso tenemos que hacer también el proceso de ser conscientes, ¿no es cierto? Y de tomar el recurso, de decir, ¿sabes que yo viví esto? No quiero que otras personas lo vivan, ya aprendí cómo se siente, pero también aprendí cómo pasar o qué me faltó. Por lo tanto, yo puedo ser un actor de apoyo para un otro. ¿Por qué? Porque soy capaz de tomar esa conciencia. Ahora, con respecto a la crianza, es complejo porque en Chile, por lo menos, la crianza está muy mal como evaluada. Somos uno de los países que más castiga a los niños, tanto físico como verbalmente. Donde tenemos este sistema, ¿no es cierto?, del duérmete niño, que el niño hay que dejarlo que llore hasta que se canse, que las pataletas hay que dejarlo solo, ¿no es cierto? Incluso una mirada como bien conductista en el tema. De hecho, nuestros niños, y eso creo que se lo comentaba también la semana pasada, tienen más miedo, como en general, que niños de Oriente, donde las disciplinas es muchísimo más que acá, donde hay países en guerra y posguerra. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos constantemente? Que le tienen miedo al mundo, a la vida, a enfrentarse, a enfrentar desafíos, a aprender, a excursionar. No, que no te ensucies, que te puedes romper, que te puedes ensuciar, que la ropa, que no salgas, que atención porque no hables con desconocidos, que no se te cayó eso, que no lo recojas, que es constantemente una sensación del niño de estar así como chuta, esto no, esto no, esto no. Y además no lo reemplazamos por el sí. Obvio que hay cosas que no metan los dedos en el enchufe. Pero si yo solo le digo que no meta los dedos en el enchufe, cuando el niño quiera meter los dedos en el enchufe, ¿qué otra alternativa tiene? Si entre medio tampoco le expliqué, simplemente le llegó el reto. Si nosotros queremos tener mejor comunicación y confianza con nuestros hijos, entendamos que podemos comunicarnos con ellos. Hoy en día los papás y las mamás hablan muy poco con sus hijos. Les explican poco las razones, por ejemplo, de por qué están tomando una decisión u otra. Los hacen poco partícipes de las decisiones en las casas. Le preguntan poco cómo están. ¿Cómo les fue en la nota? Bien, ya listo. Check. ¿No es cierto? Les preguntan poco qué opinan de las cosas que ocurren, tal vez de alguna noticia, obviamente que esté a la altura de su edad. No los vamos a exponer innecesariamente a cosas que no les corresponden. Pero hoy en día el adulto o la adulta está decidiendo todo por el niño. Y lo que sucede es que después ese niño en la adolescencia se revela y no quiere nada. No quiere nada contigo. Porque no ha sido un foco de confianza. Más allá de que la adolescencia en sí misma sea un momento de diferenciarme de mis papás, no siempre eso tiene que ir con peleas, con gritos, con pugnas, con no estoy de ahí, con portazos, no siempre.
¿Por qué? Porque se ha construido una relación. ¿Qué cuesta preguntarle? Por ejemplo, yo ayer, cuando estamos todos resfriados, le estoy haciendo el puff a mi hijo. Entonces se hace el puff, el mío de 4, y se pone a jugar con el inhalador. Entonces se le cae. Entonces le digo, pero hijo, no, porque resulta que... Y le explico, ¿por qué no puede jugar con el puff? Porque tiene que inhalar bien el medicamento y no sé qué. Entonces después se va a poner a jugar con el puff y no lo hice. ¿Pero por qué? Si yo le dice, hijo, no sé qué, ya lo botaste, y después no le digo nada, y no le explico, simplemente lo reté. En este caso, claro, se le cayó, reaccioné a la caída, así, no, hijo, porque tenía que volver a ponérselo, pero después le expliqué y listo, y no fue tema. Tiene 4 años, hay gente que dice, ay, a los 4 años no te entienden nada. Sí, no entiendo. Es cierto, los niños entienden, comparten, comunican, todo correspondiente a su edad. Dejemos de pensar que la única forma de comunicarnos es cuando sean grandes, adultos y tengan sus ideas claras. Es algo que se construye. Escúchenlos, pregúntenles, interésense fidedignamente por sus cosas, aunque no sean cosas de tu interés, porque eso es el amor. No es interesarme solo por personas que se parecen o que tienen los mismos gustos que yo. Si es que mi hijo o mi hija vienen a contarme algo, no sé, por ejemplo, a mi hija le gustan los Pokémon. Yo ni vi Pokémon, no sé, no es tema para mí, pero para ella le encanta, ya bueno, la escucho, la acompaño, le pregunto, me aprendo algunos nombres. ¿Por qué? Porque me interesa lo que a ella le interesa. ¿Ya? Ojo que no estoy diciendo, yo soy la mamá perfecta, ¿no? Porque todos tenemos pifias, todos estamos cojos, lo importante es poder reconocer eso, y eso también es parte de la comunicación. El poder decir, y sabes que niños, disculpen por esto, o me pasó esto, o reaccioné mal en tal momento, porque así también les enseñamos a ellos a reconocer sus propias cosas. Si ellos nos ven a nosotros como personas íntegras, conscientes, entregadas, atentas, ellos van a querer compartir sus cosas con nosotros. Claro que sí. La base de la comunicación es la confianza. Y esa confianza básica está principalmente en este primer año y medio, pero se reconstruye a lo largo de la vida. Y hay algunos autores que incluso dicen que en la adolescencia hay un momento súper importante de poder como volver en el tiempo, entre comillas, porque hay un nuevo proceso de identidad. Entonces yo puedo volver a trabajar eso que podría haber trabajado en el año y medio inicial. Gracias, Daniela. Bueno, a raíz de lo que nos contaba, ¿cierto?, de la importancia de entregar la confianza y una comunicación efectiva a los niños, ¿cierto?, cuando están en sus primeros años. ¿Qué pasa con aquellos papitos que quizás nos están viendo, y mamitas también, que no han logrado generar esta comunicación, esta construcción de confianza con sus pequeños, pero viendo este programa y escuchando tus palabras, todo le hace sentido? ¿Cómo podemos retomar esa confianza que quizás no se generó nunca o que se construyó a medias? Es algo que de una u otra forma he ido tratando como en todas las conversaciones, y es que entendamos y respetemos que ese niño es una persona. Y hablamos de una persona en desarrollo, como que tenemos esta visión de los niños que como que están en desarrollo para alcanzar algo, ¿cierto? Entonces, como sentimos que están en desarrollo de alcanzar algo, el adulto y la adulta muchas veces se siente con la posibilidad de imponer, porque yo sé, porque yo ya soy adulto, porque yo sé lo que tienes que saber, porque yo sé cómo lo tienes que aprender, porque yo sé cómo tienes que comportarte. Y ese es un error garrafal en 2 medidas. 1, nosotros tampoco estamos listos. Nosotros también estamos en constante desarrollo. Por lo tanto, esa lógica de una persona en desarrollo es siempre. Toda la vida, al final, claro. Toda la vida. El tema es que cada uno está viviendo su etapa, y eso está bien, pero no nos da el poder de decir que mi etapa es mejor que la tuya. Claro. ¿Ya? Y desde ahí entonces validar a ese niño y a esa niña que tenemos al frente. Ese niño y esa niña, saquémosle él no sabe, él no entiende, él no puede, él no opina, no hay ninguna posibilidad de que eso sea real. Lo único que estamos haciendo es anularlos. Y cuando nosotros los anulamos, no van a confiar en nosotros, porque posiblemente ni siquiera confían en ellos mismos. O sea, si mi mamá y mi papá no confían en mí, que son mis referentes principales, o los abuelos, o quien sea que esté en el cuidado, ¿no? Claro. Que son las personas principales en mi vida, no confían en mí y me dicen que yo no sé. Entonces,
puede que de verdad no sepa. Y tienes niños, niñas jóvenes que tú les preguntas, oye, ¿qué te gusta hacer? No sé. ¿Y para qué eres bueno? No sé. Oye, mira, ¿qué te parece esta noticia? ¿Qué opinas? No sé. No logran tampoco saben, generar no una opinión al respecto. Dani, tú nos comentabas también, cierto, de estas prácticas que generalmente tomamos las personas adultas sobre los niños, los papás o los abuelitos quienes estén al cuidado, como tú señalabas, y es de decir siempre, no hagas esto, no te ensucies, no te mojes, no. Yo he escuchado también que estos no los podemos reemplazar. Para decirlo de otra forma, no sé si me explico un poquitito lo que quiero decir. Sí, lo que pasa es que cuando tú das alguna instrucción, la idea es que sea positiva. Claro, decirlo de otra forma para que lo puedan entender. Entonces, en vez de decir no salten en la cama, puedes decir salten en un trampolín. Claro, a eso me refiero, Dani, me entendiste perfecto. Pongan los cojines en el suelo, ¿sí? Como darle alternativas. ¿Ya? El no, de hecho, hay otro estudio que dice que hay ciertas palabras que cuando se dicen mucho en primera infancia, como que se adhieren a los circuitos neuronales, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que cada vez que llega alguna información nueva, la información tiene que pasar por los circuitos neuronales para llegar al cerebro y ser entendida, y de ahí ser actuada, ¿no? Bueno, el no es una palabra que hemos dicho tanto, que cuando llega al cerebro, el cerebro ya no la lee, porque como que es parte del recorrido. O pueden haber otros estudios que digan lo contrario, hoy en día la ciencia da para el sí y para el no. Pero finalmente, por eso cuando te dicen, por ejemplo, tú dices, ay, no quiero engordar, tienes que decir, quiero adelgazar. Oye, ojalá no llueva, ojalá esté bonito el día. Claro, buscarle la forma. Ojalá no haga frío, ojalá esté calentito. Entonces estamos acostumbrados a hablar en no, en negativo, y hacer el ejercicio es complejo, porque nos damos cuenta de la cantidad de veces que pensamos en negativo, en lo que no queremos que ocurra, en lo que no queremos que pase. Y seguimos entonces mostrando un mundo que es amenazante, porque frente al no, la respuesta ¿cuál es? No es abrígate, es no salgas. Volvemos al no. Claro. ¿Me explico? Frente a la lluvia, por ejemplo. Entonces un niño se quiere subir a un árbol. No te subas. ¿Por qué? Porque te puedes caer. Claramente se va a caer porque no le estás enseñando a subir. Por lo tanto, en el minuto en que sus ganas de subir sean tantas y logre llegar arriba, cuando intente bajarse se va a sacar la mugre. ¿Por qué? Porque nunca le enseñamos a ir paso a paso. Lo veíamos también en la conversación pasada, cómo nos saltamos paso. Entonces de repente hay papás que lo que hacen, súbete al árbol, ¿quieres subirte al árbol? Yo te subo, lo agarran, lo suben a la más alta. Y después el niño o la niña quedan ahí tiesos y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, porque no saben todo el proceso entre medio. Entonces, ¿cómo vamos acompañándolos y acompañándolas en sus propios ritmos, en sus propios estadios donde van avanzando y donde van aprendiendo? Y nuestra labor no es apurarlos. ¿Por qué estamos apurados? ¿Quién nos apura? ¿Por qué tienen que aprender a escribir a los 4 años? ¿Por qué tienen que entrar en primero básico leyendo y escribiendo? Eso no los hace más inteligentes, se lo digo aquí y ahora. Sus hijos no son más inteligentes porque entraron en primero básico leyendo y escribiendo. Lo más probable es que si fueron presionados a aprender y a leer tan pequeños y que pasaron tiempo, como muchas veces pasa en los kinder y prekinder, que los tienen sentados copiando letras para que pasen más o menos listos para primero, es que sean los primeros en caerse en el patio porque nunca aprendieron a correr. Los primeros en que frente a la frustración dan el golpe porque nunca aprendieron a decir que están enojados. No nos apuremos. Si nosotros queremos que nuestros hijos confíen en nosotros, es porque nosotros somos un referente de confianza. Y ese referente de confianza está basado en el respeto de la otra persona, en poder mirar a la otra persona y decir qué necesita esa persona, no lo que la sociedad me está diciendo que tiene que tener listo, porque de verdad que no sé qué nos está apurando. De verdad no entiendo por qué finalmente a los niños de estar acostados los empujan a sentarse, los empujan a pararse, porque mientras antes camine mejor. ¿Mejor para quién? Porque claramente para su musculatura no. Claramente para su sensación corporal, su conocimiento de su propio cuerpo, de sus capacidades, no. Claramente para su manejo del entorno, de ver hasta dónde llega, cómo tiene que hacerlo para alcanzar, tampoco.
Bueno, Dani... Nadie nos asegura que las buenas notas en el colegio implican que los niños saben y han aprendido. Sí, totalmente. Tenemos chiquillos en el programa, nosotros tenemos un programa que se llama SECO, que tienen buenas notas, que les va bien, y no tienen ni idea de lo que quieren en la vida, no tienen ni idea de lo que opinan, no tienen ni idea para qué son buenos, no tienen ni idea cómo relacionarse. Dani, bueno, sí, claro, es común, digamos, dentro de los adultos, ¿cierto?, esta presión hacia los chicos, hacia los niños por tener buenas notas. De repente clasificamos, no sé, de aquí a acá va bien y de aquí a acá va mal. Si te va mal, no sé, te quito el teléfono. Si te va mal, no sales a jugar, y así distintas otras prácticas que generalmente tendemos a hacer. Con lo que tú nos cuentas nos queda sumamente claro de que, en definitiva, y lo sabemos en realidad, una nota no significa nada, porque los chicos pueden aprender también muchas veces por presión cosas de memoria, pero finalmente el proceso de aprendizaje no se garantiza. Un punto importante que quiero tocar también, Dani, y que creo que para muchos quienes nos están acompañando en casa también es muy importante, y es que estuvimos mucho tiempo encerrados. Ahora ya estamos volviendo un poco a la presencialidad, los chicos volvieron al colegio, volvieron a sociabilizar. En lo particular también tengo experiencias personales porque tengo sobrinos que están viviendo ese proceso, y me gustaría poder entregarle algunos tips también a los papás que nos están acompañando, cómo entregarle la confianza a los chicos que vuelven ahora a salir del mundo, que ya no están solamente en casa y que vuelven a sociabilizar también con otros pares. Ya, mi duda ahí es entregarles la confianza de qué. Entregarles la confianza que ellos vuelven a sociabilizar. Quizás estos niños que no tuvieron una buena comunicación con sus padres durante el transcurso de la pandemia por distintos motivos, por tiempo, porque la mamá tenía que trabajar o porque ocurrieron problemas en la casa, ¿cómo un niño puede ahora tomar la confianza, cierto, sentirse seguro y salir nuevamente a este mundo? Porque estuvimos mucho tiempo encerrados, Dani. ¿Y no te suena injusto, Deyanira? Totalmente. Le demos a ellos la responsabilidad de sentirse confiados, de volver a relacionarse. Cuando, primero, a nosotros adultos nos cuesta. Todavía hay gente que prefiere el teletrabajo o, por último, mixto, porque la jornada laboral completa los agobia. Pero los niños tienen que aguantar. ¿Por qué? ¿Los niños no pueden reaccionar? Sí, por supuesto. Consideremos además que en estos 2 años de pandemia, si ya teníamos altos niveles de violencia intrafamiliar, con la pandemia se duplicaron. Y queremos que esos niños salgan a abrazar a otros. No, por supuesto. A relacionarse bien. Por supuesto que no, Dani. A lo que me refiero es poder entregar las herramientas. No es algo contra ti, no, nada por supuesto. personal. Si a lo que voy yo es que volvemos a poner el peso en conductas de los niños. Y no vemos el trasfondo de eso. ¿Qué es lo que queremos? Hoy en día hay un montón de manifestaciones por los niveles de violencia, de agresividad que se ven en los colegios. Claro, efectivamente hay un tema hormonal, claro que hay un tema de pandemia, pero aquí la responsabilidad, como responsabilidad, no es de esos niños y esas niñas. ¿Qué hubiese esperado yo? Sistema educativo haga un regreso paulatino. Los niños pasaron de estar o mixto con algunas horas, porque convengamos eso de mano, tampoco era la jornada completa, o en virtual, a estar incluso a veces más de 8 horas en el colegio. Entran a las 8, salen a las 3, 4, 5 de la tarde de clase. Y esperamos que ellos no reaccionen ante eso. Donde además hay que recuperar lo perdido durante la pandemia. Entonces el enfoque no es, oye chiquillos, ¿cómo están? Hagamos espacios de conversación, hagamos espacios de convivencia. Recién ahora el ministerio lo está decretando para que las instituciones estén como obligadas a hacerlo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de la crema que quedó. Pero eso que está evidenciándose es un síntoma de algo mucho mayor, de niños que pasaron pandemias solos porque los papás seguían trabajando o con teletrabajo o tenían que salir igual, y los niños no podían ir al colegio ni tenían dónde quedarse, y por lo tanto hay muchos niños y niñas que pasaron la pandemia solos en sus casas, con todo el temor que eso implica, de entender que tenemos un mundo amenazante afuera
¿no es cierto?, de que es nuevo, que no sabemos qué hacer frente a este bicho, que con mascarilla, que sin mascarilla, que con la distancia, con menos distancia, que el lavado de manos, que cambiarse de ropa, que no sé qué, todo un montón de medidas que iban y venían, ¿cierto? Y por lo tanto, ese niño o esa niña que a sus 8 o 9 años pasaba solo en su casa, tiene que saber comportarse en un colegio ahora lleno de gente, con ruido, con movimiento, con gritos, con estudios, con tareas, con profesores exigiendo cosas, en una jornada que a veces va más allá de la jornada laboral. Si tenemos normado que los adultos no pueden trabajar más de 8 horas diarias, porque los niños sí pueden pasar más de 8 horas diarias en el colegio. No, de verdad que es ilógico. Y además alegamos porque están siendo agresivos. Hay niños con trastornos del espectro autista que no resisten la jornada. Niños que en los colegios pre-pandemia eran donde recibían su alimentación, sus terapias, sus acompañamientos, y estuvieron ausentes de esos 2 años. El mismo Junaep ahora está diciendo que hay que volver a educarlos, entre comillas, a que vuelvan a comer frutas, verduras, sopas, pescados, que son las cosas que entregan el Junaep, porque los niños no quieren comer eso. Entonces, encuentro irrisorio, no sé, como ilógico que sigamos poniendo el foco en las conductas agresivas de los niños. En estos minutos los establecimientos educacionales y las familias tienen que hacer sus mea culpa porque no fueron capaces de entregarle la confianza y de contener a esos niños y a esas niñas durante la pandemia. Importante. Por lo tanto, los que tienen que hacer algo no son ellos, somos nosotros. Sí, ahí comprémonos el cuento, pues, de que nosotros sí sabemos, nosotros tenemos los recursos. Bueno, entonces hagamos algo. Entonces, como cuando nos conviene nomás. Cuando nos conviene nos hacemos cargo y obligamos, y cuando no, entonces la culpa es de ellos y los soltamos porque son grandes. Si no aprenden solos, es un proceso. Todos aprendemos en proceso, no aprendemos de un minuto a otro. Entonces, hagámonos cargo. Si es que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a socializar, socialicemos con ellos. Si queremos que nuestros hijos aprendan a expresar sus emociones de una forma distinta, que no sea el comentario desagradable o el golpe o el empujón o la molestia, ¿no es cierto? Bueno, hagamos lo mismo. Conozco todos estos papás que gozan burlándose de sus hijos. Mira, hoy te cuento la otra vez, cacha, que guajaja, qué chistoso, porque quedó a poto pelado, no sé qué, guajaja. Y el niño ahí así como... Y después, cuando el niño hace el otro en el colegio, es que el niño es agresivo. Colegios donde los niños son agresivos y llaman a los papás, y los papás llaman, ¿qué te pasa con mi hijo? No sé qué. Bueno, entonces, hagámonos cargos de nuestra infancia, de nuestros propios niños internos, niños y niñas internos, ¿no es cierto? Pero si nosotros queremos que nuestros hijos e hijas aprendan a expresar sus emociones, a socializar, a escuchar, a motivarse, a tener una buena actitud ante la vida, primerísimo, eso tiene que estar en sus entornos principales. ¿Eso qué significa? En las casas y en los colegios. Con ese mensaje porque ya queremos... no están las comunidades como punto central como si era antes, pues como el barrio, por ejemplo, la familia extendida, ya no es tanto así. Pero se escuchan constantemente a los papás, ay, qué lata, tengo que ir a trabajar, oh, no, lo hago solo por la plata. Esperamos que los niños digan, uy, qué rico, voy a ir a aprender. ¿No? Claro. No funciona así. Bueno, Dani... Dejemos de ver a los niños como si no tuvieran su propio mundo. Ellos van a reaccionar de acuerdo a lo que su entorno maravillosamente les ha dado. Y entiendo que hay veces que es lo mejor que han podido, ¿sí? Y que es mejor de lo que ellos y ellas recibieron. Pero nunca es suficiente, siempre se puede hacer más. Pero para eso hay que frenar, hay que observar, hay que reflexionar, hay que mirarse uno mismo y decir, chuta, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que yo tengo pifias en esta parte. Tengo que estar consciente de eso, tengo que estar más abierto. Totalmente. Porque si no, Daniela, claro, la máquina come y nos volvemos en productores y el tiempo escasea. Es que no tuve tiempo, es que no tuve tiempo. Escuchen más seguido la canción No Basta. Ay, pero es un clásico, sí, por supuesto. Por eso,
No basta. No basta, siempre tenemos No, que no estar es entregando suficiente. más a nuestras nuevas generaciones, Dani, y bueno, con el mensaje y con todo el relato que tú nos entregabas y que en realidad nos sirve muchísimo a todos quienes te escuchamos para poder criar, ¿cierto? Y formar también niños mucho más seguros y que tengan la confianza en ellos mismos. Te agradecemos muchísimo que compartas tu conocimiento con nosotros, con la gente que nos está viendo en sus casas, porque de seguro más de alguno nos va a hacer sentido y nos quedamos con tu mensaje de amor, el amor que le tenemos que entregar a nuestros niños y niñas para que puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Daniela, nosotros de momento te vamos a dejar, te agradecemos, muchas gracias. Dani, ¿cómo te sentiste? Gracias, Deyanira. Rafi, ¿puedo solicitar algo así? En Instagram, el Cuéntanos. programa Seco, todo juntito. Sin Perfecto, el vamos a hacer la modificación entonces porque en Porfa. este programa pueden encontrar muchísimo más orientación al respecto. Dani, sabemos que estás tú también tras de este proyecto, así que por supuesto los invitamos a seguir entonces el Instagram, que ahí está rápidamente corregido por nuestro equipo de producción, nuestro director, Programa Seco. Ahí lo pueden encontrar en Instagram y también por supuesto en el sitio web. Dani, nosotros te dejamos muchísimas gracias y que tengas Muchas lindo día. gracias por la Gracias por tu invitación, mensaje. Deyanira. Gracias a ti.